Hoy en Diálogo Abierto continúan los preparativos para el regreso a la escuela 2022. Hablamos con Quinn Zanoni del movimiento UFT Solidarity acerca de lo que piensan los maestros sobre el regreso a la escuela aún durante la pandemia del COVID, asuntos de vacunación y también recortes de presupuesto. Luego conocemos a un joven pintor del Bronx que se está destacando en el mundo de las artes. Se trata de Oscar Morel. Y para terminar, te presentamos un resumen del Festival Cultural del Sur del Bronx, un gran evento comunitario que tuve el placer de conducir con Rina Valentín para Casita María. No te lo pierdas. Soy Javier E. Gómez y ya comenzamos con Diálogo Abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevos, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva. El regreso escolar 2022 está pautado para el día 8 de septiembre y para platicarnos qué piensan los maestros de lo que está pasando en este regreso a la escuela, damos la bienvenida a Quinn Zanoni, portavoz del movimiento UFT Solidarity. Bienvenido, Quinn. Muy buenos días, Javier. Saludos. Quinn se regresa a la escuela este otoño 2022 con infinidad de asuntos. Por ejemplo, sigue la dinámica del COVID-19, se han anunciado nuevos cortes presupuestales, o sea, hay muchas cosas. ¿Qué están pensando los maestros dentro de todo esto? Estamos volviendo a las escuelas otra vez en clases presenciales como el año pasado, pero aún no han subido que la regla que está mandatorio que todos los maestros reciben la vacuna. Y hay muchos, por ejemplo, en mi escuela eran como 16 personas que no pudieron trabajar antes de recibir la vacuna. Y en el año pasado, la vacuna no estaba disponible para los estudiantes cuando empecemos el año escolar. Pero ahora las vacunas están disponibles para todo el mundo. Y casi todo el mundo han recibido la vacuna o la enfermedad. Y el CDC dice que casi más que 95% de las personas tienen anticuerpos en su sangre y que debemos tratar todas las personas el mismo, con la vacuna o sin la vacuna. Y pensamos que deben cambiar las reglas para que los maestros puedan volver a los salones sin la vacuna, porque una cosa es que en mi escuela, yo pienso que en otros no tenemos estadísticas, pero la mayoría de las personas que estaban rechazando de recibir la vacuna estaban personas de color, los latinos y las personas negros. Y por eso estamos perdiendo muchos maestros de color que necesitamos para educar a nuestros estudiantes. ¿Se sabe, Quinn, cuántos profesores y profesoras fueron despedidos o debieron renunciar por no tener la vacuna? Yo pienso que 1,600 tenían que renunciar. Pero quizás más. En mi escuela estaban 16 personas solo en una escuela. ¿Qué pueden hacer estos maestros para poder recobrar sus trabajos? Solo tienen que cambiar las reglas el alcalde, porque el alcalde cambió las reglas para los actores y los deportistas, porque estaban famosos, pero para nuestros pobres maestros no teníamos el mismo tratamiento. El alcalde, según tengo entendido, ha dicho que las escuelas son seguras, que el COVID impacta en menor escala a los menores de edad y que por ende está tomando ciertas flexibilidades. Por ende, Quinn, ¿cuáles son las probabilidades de que él cambie esta política y what do we have to do to get there? ¿Cómo tenemos que hacer o cómo se llega allí?
fueron unas demandas judiciales que no pasaron, estaban rechazados por la ciudad. Y yo sé que nuestro sindicato está diciendo que si el alcalde pudiera cambiar las reglas para los actores, tiene que cambiar las reglas para todos. Pero solo no están diciendo mucho acerca de esa cosa. Yo pienso que tenemos que cambiar las actitudes yo pienso que tenemos que hablar de ese tema con la mayoría de la gente, porque yo pienso que tenemos que dar pruebas de los anticuerpos. Y si la gente tiene anticuerpos, es como si han recibido la vacuna. Entonces podemos probar todos los maestros que no tienen la vacuna para ver si pueden volver a las escuelas si tienen anticuerpos. Simplemente podemos hacer eso. Que de hecho tengo entendido que hay estudios médicos que indican que la inmunidad obtenida naturalmente después de una infección y supervivencia del COVID es aún más fuerte y resistente que la inmunidad recibida por vacuna, aunque todavía eso lo están estudiando. Sí. Yo pienso que quizás quizás las compañías que producen las vacunas no querían que las personas pudieran volver a su trabajo sin vacuna porque es menos dinero para ellos, pero se ve como los anticuerpos pueden resistir la enfermedad como las vacunas. Quinn, la unión como tal, la Federación Unida de Maestros, la UFT, ha sido fuertemente criticada tanto por maestros como también por padres durante todo este proceso del COVID-19 por alegatos de representar los intereses del gobierno y las grandes corporaciones, pero no necesariamente los intereses de los estudiantes, los maestros y los padres. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué de cierto hay en eso? Cuando estábamos volviendo a las escuelas, el UFT estaba amenazando que no volviera porque el gobierno no estaba apoyándonos con las medidas de salud que necesitaban, pero esta amenaza no estaba muy fuerte y volvimos a las escuelas sin los reportes de ventilación que necesitemos, sin todas las medidas. Por ejemplo, el UFT estaba diciendo que teníamos que probar todos los maestros y no hicieron esto. Que tenían que probar todos los estudiantes también y la ciudad no hicieron las cosas que dijeron que tenían que hacer. El UFT no hicieron una huelga. Dejó que la ciudad hicieron unas medidas pequeñas y volvimos a las escuelas. Quinn, en cuanto a los cortes presupuestales que ha anunciado el alcalde, ¿qué piensan los maestros o el movimiento UFT Solidarity? Los recortes de presupuesto no están necesarios. Por ejemplo, en mi escuela propia van a recortar más que $2 millones de nuestro presupuesto de $18 millones hasta 16. Y han cambiado las posiciones de más que 700 maestros en la ciudad. Entonces, hay muchos programas en que tendrán que poner maestros que no tienen tienen posiciones que no pueden llenar con maestros con la licencia correcta. Entonces tienen que poner, por ejemplo, maestros en una clase bilingüe con un maestro quien no puede hablar el lenguaje. Eso es un ejemplo que estoy familiar. Y la ciudad la cosa es que
después de aprovechar los recortes, la City Council recibió más información de que los recortes estaban más grandes y como prometido, y que la ciudad tiene en su presupuesto más dinero que necesitan para seguir el presupuesto lo mismo. Entonces, 41 de los 50 miembros del City Council han cambiado sus opiniones y están diciendo que quieren reversar los recortes. Gracias por esta información, Quinn, y mucha suerte en el comienzo del año escolar 2022-23. Fue Quinn Zanoni, maestro de escuela pública y portavoz del movimiento UFT Solidarity. Gracias, Javier. Un joven del condado del Bronx está comenzando a dar mucho de qué hablar en el mundo de la pintura. Para conocerlo, damos la bienvenida a Oscar Morel, joven pintor de aquí del condado del Bronx. Hola, Oscar. ¿Cómo estás, Javier? Un placer. Muy bien. Gusto conocerte. Oscar, cuéntame, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Yo estoy en Massachusetts ahora. Estoy en una residencia de Mass Smoker, a donde me dan un espacio para trabajar. En mi obra me dan un espacio, una estadía, comida, un buen tiempo como por un mes, trabajando y tratando de hacer lo más obra posible. Sé que recién te graduaste, si no me equivoco, y la prensa especializada ha estado comenzando a celebrar mucho tu arte. ¿Te ha tomado por sorpresa este reconocimiento que estás comenzando a recibir? Oh, sí, no sé qué hacer con eso. Como salió tan rápido y tú sabes, hay tanto que está pasando que lo mejor que puedo hacer ahora es trabajar y no pensar mucho en eso y continuar con el mismo ánimo. Oscar, tu arte es muy interesante porque es pintura, pero al mismo tiempo integra otros objetos, otras texturas. ¿Cómo tú describes tu arte y lo que haces? Bueno, yo describo mi arte como collages figurativos que da historias y narrativos sobre un niño dominicano del Bronx que vive ahí y todas las experiencias que usualmente no se ven en arte tradicional. Interesante el punto que tocas de la dominicanidad y haberte nacido y criado en el condado del Bronx. ¿Cuáles son esas historias que tú sientes que no se están contando y que tú estás comenzando a contar a través de tu arte? Bueno, yo estoy tratando de enseñar la normalidad y la historia real, ¿sabes? Yo creo que es difícil cambiar la mentalidad de la gente, especialmente cuando hablamos de esto tan fijo sobre lo que creen el Bronx, cuando en realidad el Bronx es tan como interdimensional y histórico que la presencia del Bronx en ese contexto en arte es suficiente para como personificar el espacio en una luz positiva. Como, por ejemplo, si uno está viendo un artista europeo o francés, hay como el espacio y el lugar, no se necesita describir o enseñar a la gente, vive en su propio espacio. Yo creo que el Bronx puede ser la misma cosa, puede vivir en su propia luz y ser su mejor, como, no, puede ser el mejor luz que puedo enseñar. Has dicho a los medios que parte de tu misión es que la gente, el público, entienda al Bronx a través de la pintura. ¿Por qué es importante, a tu entender, que la gente entienda? Porque se necesita escuchar.
¿sabe? Cuando no se dicen esta historia, se pierden y son uno que tiene mucho contexto, muchas lecciones que se pueden aprender y si alguien como mí que vive en el Bronx no oye de esa historia, ¿a dónde se va a enseñar? ¿Dónde se va a aprender de toda esta historia del pasado? Dos obras que están resonando mucho en la comunidad especializada es Golpes a mi puerta y también La tenacidad del calefactor del lobby. Cuéntame de estas dos piezas que tienen al Bronx enmarcadas. Bueno, la primera, Knocks on the Door, son dos historias, yo creo que cuando pienso en el apartamento mío, a donde mi familia ha vivido casi 40 años en el mismo apartamento, uno entiende, uno ve alguna historia o ve gente y piensa cómo ellos viven cuando ellos están tan cerca de mí y uno no piensa en otro, especialmente en Nueva York, cuando uno tiene ese tunnel vision. Pero es que es de la calefacción era una situación que ocurrió en verdad, donde era invierno y había un hombre que no tenía, un homeless person, que estaba lleno de policía en el lobby. Y ser tan normal esa situación en el Bronx, que algunos se olvida lo raro que es, y pensé que debí hacer una obra que enseñaba como esos momentos como tímido and bad and just sad moments que la gente usualmente looks past. Y en Knocks on the Door, esa obra era sobre un hombre que yo siempre veía pasar cuando estaba saliendo del apartamento y tenía su perro afuera, un perro grande, y cada vez que le paso le pienso, ¿cómo es que este perro tan grande está en este apartamento y nadie oye ningún no barking, nada? Pues pensé que iba a ser una buena idea hacer algo sobre él y su perro. Para ti, tus padres son de Jarabacoa y Cibao, República Dominicana. Tú naciste en el Bronx, entre los vecindarios de Concourse Village y Highbridge, allí mismo en la línea de la 167 más o menos. ¿Cómo ha sido para ti crecer en un mundo, en mundo con los pies, debo decir, en mundos tan distintos como lo es República Dominicana, el Bronx, y ahora fuiste a estudiar a Boston, donde te graduaste y donde te estás dando a conocer? Bueno, es una mezcla de culturas que uno puede como anticipar. Especialmente, es un poco más normal cuando alguien es dominicano y va a Nueva York, pero cuando tú sales de Nueva York y tú sales de esa burbuja, tú alguna vez te olvidas cómo el otro lado del país vive. Indiana parece como una planeta diferente en muchos aspectos, especialmente cuando tengo un brown skin y este cabello caminando en Indiana. Una experiencia totalmente diferente. Pues, y da mucha inspiración, porque tú vas y ves todas tus expectativas y tú piensas y da mucha imaginación e inspiración. ¿De qué universidad te graduaste, Oscar? Bueno, en mi bachillerato en DePaul University, a donde hice computadoras, computer science, hice arte. Y después por la materia hice arte. Ahora, después de tu graduación, sé que has expuesto en varios lugares prominentes. Cuéntame, por favor, ¿qué nuevo tienes en calendario? Bueno, cuando termino esto, en la mitad de septiembre, yo voy a volver a Nueva York hasta noviembre. Y de ahí voy a New Hampshire, a donde voy a estar en Micao, que es otro fellowship, a donde voy a estar ahí por otro mes y continuo trabajando.
Has hecho comentarios también sobre el poder de tomar la realidad de lo que estás viendo, pero combinarlo con imaginación. ¿Por qué Sí. es tan importante cultivar la imaginación, ya sea si eres artista o no, para poder incluso hacer sentido de lo que estás viendo o lo que estás viviendo? Bueno, la inspiración viene de cualquier lado, tú sabes, si no sea de arte, si no sea de televisión, o de cómica, o cualquier lugar. Usualmente la obra mía, la inspiración, yo lo cojo directamente de otro artista viejo, tú sabes, todos estos artistas famosos siempre cogen de los masters de atrás, tú sabes. Yo estoy viendo un artista ahora, John Edward Vuillard, un impresionista francés de los 1900, y él coge todas estas inspiraciones de los japoneses, del teatro, de cualquier otra cultura, y cuando tú lo ves pasando, uno no lo siente, pero cuando tú coges tu segundo y lo analiza, es casi obvio la inspiración que él coge. Y en esa misma manera yo estoy haciendo lo mismo con el trabajo de él. Pues, la inspiración y la imaginación vive juntos y se puede coger de cualquier lado. ¿Vienes de familia de artistas, Oscar? Bueno, mi papá le gusta decir que conseguí mi habilidad de artista de él, pero él también estudió arquitectura en la República Dominicana, y eso obviamente tiene sus aspectos artísticos. Y mi mamá estudió matemática y educación, y ella tiene su lado artístico también, pero mi papá al lado de él son muy músicos, cantan, tocan instrumentos, pero yo no sé cómo cantar. ¿Y qué te dijeron cuando dijiste que querías estudiar arte formalmente y dedicarte a pintor? Tiempo completo. Yo tenía los soportes de todo el mundo, ¿sabes? Ellos son educados, les encantan el arte, y cuando llegaron aquí me dieron el soporte que necesitaba, y le encantan, y cada vez que pongo una foto o le mando una foto, ya son 30 tíos y tías que tienen esa misma foto de enseñándolo por las redes y todo eso. Pues, Oscar, en los últimos segundos que nos quedan, ¿qué quisieras de tu carrera a largo plazo? No lo sé, encontrar un espacio fijo en la ciudad donde uno puede trabajar, hacer una vida fija y cómodo, a donde pueda hacer arte sin ningún problema. Tú sabes, difícil a ver tan... Gracias, Oscar, tan, por esta... sí. Ya, sigue, No, Oscar. y también el Museo de Bronx, también. Vamos a decir que yo quiero estar algo ahí, tener algo ahí en el Museo de Bronx. Gracias por esta información, encantado de conocerte. Enhorabuena con todos los éxitos. Oscar Morel, pintor de acá del condado del Bronx. Gracias. No hace tanto tuve la oportunidad de coanimar el Festival Cultural del Sur del Bronx en colaboración con mi colega de BronxNet, Rina Valentín, y Casita María. Aquí tenemos un resumen de esos 3 días de gran celebración comunitaria con una exhortación para que el público nos acompañe el año que viene. Veamos. Maide Morales, Executive Director of Casita Maria Center for Arts and Education, and I welcome you to the South Bronx Culture Festival. Hello, I'm Rina Valentin with... And I am Javier E. Gomez. And we have been the hosts, we've been co-hosting
the 11th Annual South Bronx Culture Festival presented by Casita Maria Center for Arts and Education. Rina, ha sido un placer y un honor inmenso estar acá con ustedes en el Festival Cultural del Sur del Bronx, presentado por Casita María, por supuesto contigo. Y conmigo, oh my gosh, this has been a match made in heaven, mi gente. It's been a fun, festive weekend of multiculturalism, of honoring our ancestors. I mean, we got to dance, we listened to some bomba, some palo, garifuna, mariachi. People, next year you got to come over. It is a fantastic celebration of community, of heart, of vitality, of looking forward. The South Bronx has birthed so much culture throughout the years, and I think it's important to recognize that and also to sort of remind people of that and sort of with the purpose of inspiring them to continue that tradition. I think it's a good way to bring the community together, you know, something that's free and open to the public, you know, it's on the block. I want to thank also Casita Maria for giving me the honor and the pleasure to play here with my orchestra, giving back to the community. There's many people from all over the world living here in the Bronx, and I think this festival celebrates our different cultures. Why was it important for you to be part of this celebration this year? I think most importantly, now that COVID is kind of like surpassing us, a lot of people are getting their shots, and even if they're not, we're learning how to deal with this pandemic and learning how to move on. Things are now opening to the public. We're addressing it differently, but more than that, we're allowed to have live performances and share our music with the public. Casita Maria unveiled its new colorful mural with an evening of food, music, and entertainment. Artists of the mural, Sharon Gonzalez and Raisa Rodriguez, took inspiration from community members like Reina, who was an avid performer. Honestly, it's such an honor. When I first got the notice that I would be on the mural, it was honestly a dream come true. It basically makes folks feel better. It brings a cultural enlightenment, you know, for folks and their kids. No todo el mundo se siente invitado necesariamente a los espacios de galería, a los espacios de museo, y los murales son una manera de tener experiencias de arte fuera de esos espacios. Más allá de lo terapéutico, ¿no?, que es el hecho de pintar, es también es poder a través de las palabras, cómo traducir las palabras al arte. Recuerden mantenerse informados sobre lo que está haciendo Casita María, participar en la programación todo el año y acá los vemos. Muchas gracias a Casita María por invitarme y proveerme la oportunidad de participar en este Festival Cultural 2022. Y también mi agradecimiento a la colega Rina Valentín, gran compañera y hermana de acá de BronxNet, por ser mi copresentadora durante estos 3 extraordinarios e inolvidables días. Eso ha sido todo por esta entrega de Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima.